Saludos mis estimados y amados hermanos, hermanas y amigos que puedan estar en este momento viendo este video, escuchando estas palabras. Hoy quiero compartir con ustedes el tema: la mejor actitud en las pruebas ante la batalla de la fe. Y para ello quiero compartir el texto que está en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 39. Dice de la manera siguiente: Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: Siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco y se inclinó rostro a tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En estas palabras quiero compartir este tema porque estamos en un tiempo en el cual debemos tener claridad en cuanto a lo que es la firmeza de nuestras convicciones, como les enseñé hace unos días, como es también entender de dónde procede nuestra fuente de poder, que hablamos que es de la palabra de Dios, y el tener al Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Quiero compartir entonces esta palabra que nos va a ayudar a reforzar nuestra fe en Jesucristo. Dicen por allí que las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. Ese dicho es real. En medio de las pruebas, en medio de las presiones, podemos entender quiénes somos realmente, y de allí sale el que es realmente justo y bueno a hacer la voluntad de Dios, y el que tiene su condición de ser un ser egoísta, un ser que no tiene condiciones de un ser humano en cuanto a atender a su prójimo, pues sale el egoísmo, sale la individualidad, y genera entonces una condición donde las personas simplemente viven por sí mismos y luchan por esa supervivencia, y sobre todas esas cosas pues trabajan en función de sí mismos. En cuanto a las pruebas y a las dificultades, algunos se podrían preguntar: ¿qué es eso? ¿Cómo es que nosotros los cristianos podemos estar pasando por pruebas o por dificultades? Bueno, las crisis son eso, pruebas o dificultades. La definición de crisis es un momento en el cual las personas deben tomar decisiones determinantes. Para los chinos, la misma palabra que utilizaban para oportunidad era la misma palabra que utilizaban o utilizan para decir que están en una situación de crisis. Esa es una palabra que la escriben con su signo. Para los árabes, la crisis es como ir por un camino y de repente encontrarse en una bifurcación del camino. O cojo para un lado o cojo para el otro, pero tengo que tomar una decisión. En cuanto a nuestro Señor Jesucristo, en el texto que leímos, habla de que estaba en el monte de Getsemaní, en el monte de los olivos, conocido, un lugar que él frecuentaba, en el cual iba a orar muchas veces, pero en esta oportunidad era la última oportunidad que Jesús iba a estar en el monte de Getsemaní. Getsemaní significa, en el griego, en el hebreo, en el arameo, la misma palabra Getsemaní se traduce literalmente como prensa de aceite, porque era un lugar donde existían las prensas para sacar el aceite de oliva. Resulta que ellos tenían un lugar, una rueda, tenían una piedra de molino en el cual echaban las aceitunas y ponían a un caballo, un burro o a una mula a darle vuelta a la rueda hasta que sacaban el aceite. De allí sale el aceite de oliva, que el aceite de oliva es un elemento muy preciado, pues se conoce como el oro líquido. Sirve para medicina, es un aceite muy buscado, y para producir 1 litro de aceite de oliva necesitaban por lo menos 5 kilos de aceituna. Un trabajo fuerte, unas prensas que hacían el trabajo para exprimir el aceite de tal manera que lo que salía de allí era un aceite
extra virgen, un aceite bueno de calidad. Pues ese lugar fue el último lugar que frecuentó nuestro Señor Jesús. Allí Él batalló en cuanto a su convicción de si seguir adelante con su plan o dejar que Dios hiciera su voluntad. El párrafo que leímos dice que Él estaba angustiado hasta la muerte. Y dice que Él le decía al Padre en su oración: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. En ese párrafo quiero establecer en esta mañana lo que es el propósito de las pruebas, el propósito de las dificultades, de los problemas que se nos puedan presentar en nuestra vida. ¿Qué quiero hablarles en esta mañana? Pues que el desenlace de esa narrativa que da Mateo acerca de nuestro Señor Jesucristo termina con un gran sufrimiento, pero con una gran esperanza de que después de todo ese proceso que comenzó allí en el monte Getsemaní, en el lugar de la prensa de aceite, pasó a ser una gran oportunidad para que el Señor Jesús pudiese cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Y en ese propósito está, en primer lugar, que se debe hacer con gozo. El gozo es la fuente de la mejor actitud ante las pruebas. El gozo es lo que va a reflejar si realmente hemos tenido la decisión correcta y vamos hacia el propósito que nos define como verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. El Señor Jesucristo, en su oración allí delante del Padre, estando solo, estando en una condición de angustia, Él clamó al Padre y esperó en el Padre su respuesta. El Señor Jesús, con el gozo puesto delante de sí, dijo: voy a cumplir el propósito por el cual vine a esta tierra. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo dice la Escritura en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Filipo, el capítulo 2, versículos 6 a 8. De tal manera que el apóstol Pablo está hablando allí de las condiciones que tenía el Señor Jesús, y una de ellas fue: se humilló a sí mismo. Él, siendo Dios, no tomó en cuenta el ser igual a Dios, sino que dijo: bueno, voy a actuar como un simple mortal, como un hombre, y voy a afrontar la situación que me viene como un hombre valiente. Se despojó. Esa palabra despojó, la kenosis, decir que se vació de lo que él era como Dios, le llevó a tomar la decisión correcta, y la decisión correcta fue: voy a ir a la prueba porque el Señor estará conmigo. En Hebreos, el autor de Hebreos escribe: él, o el cual, hablando del Señor Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es el elemento más importante en la prueba. Que si en medio de la prueba aún tienes gozo, quiere decir que has tomado la decisión correcta. Quiere decir que estás caminando hacia el propósito de Dios. Porque aunque la prueba sea fuerte, aunque la prensa te lleve a estar en una situación de inmovilidad, pues Dios te va a dar la victoria. Las aceitunas tienen que ser trituradas, las aceitunas tienen que ser apretadas, se les echa agua caliente después que están en sus cosas para que salga de allí el aceite, y se filtra el mejor aceite. Así que tú eres como ese aceite, porque has pasado la prueba con gozo. En segundo lugar, para tener la victoria en la batalla, en la prueba de la fe, tenemos que tener la mejor determinación posible. Ser determinado y obedecer en eso. Podríamos decir: bueno, fue el Señor Jesús, era el Hijo de Dios, pero ya les dije que él actuó como hombre. Pero existen ejemplos humanos de lo que es la prueba de la fe. Hay un hombre conocido como uno de los padres de la iglesia del tiempo patrístico, llamado Policarpo. Policarpo fue obispo de la iglesia
Esmirna en el tiempo después de los apóstoles. Él fue un discípulo de Juan el teólogo. Él fue procesado y fue llevado a ser quemado en la hoguera. Y el gobernador de ese tiempo le dijo a Policarpo, el gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razones de su edad y que negase la fe en Cristo de una vez y que hiciese un juramento en el cual él decía al emperador que él dejaba de ser cristiano. La respuesta de Policarpo fue: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años. Nunca me ha causado daño alguno a mí ni a ninguno de los que están conmigo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal? Además, me ha sido fiel redimiéndome, o sea, salvándome. Hay otro caso, el caso del apóstol Pablo. Cuando Pablo ya estaba listo, tenía sentencia asegurada, le escribe a su discípulo Timoteo, le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De tal manera que tenemos dos ejemplos humanos como nosotros, Policarpo y el apóstol Pablo. ¿Qué dijo Pablo? He guardado la fe, y aunque le tocaba la muerte, que estaba ya la sentencia segura, tenía gozo en su corazón. Policarpo lo mismo, pero tenían también convicción y obediencia. No importa que el emperador me quite la cabeza, después de este tiempo habrá un reino eterno, diría Policarpo, lo diría Pablo. Y Pablo se lo aconsejó a su discípulo Timoteo. Y le dijo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Por lo tanto, debemos estar llenos de esa convicción, obediencia en la batalla de la fe, porque si somos obedientes, la victoria está asegurada. Tenemos tres grandes ejemplos: el de Jesús, el de Pablo y el de Policarpo. Tenemos el ejemplo de Timoteo como un hombre que fue obediente a la palabra de Dios. Pero también el apóstol Pedro nos habla acerca de los resultados de esa obediencia y de ese gozo puesto en medio de las pruebas. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Bueno, dice lo siguiente: guardaos por el poder de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La analogía que hace el apóstol Pedro es una analogía muy simple. Él dice: si el oro, siendo un metal perecedero, para que el oro tenga valor, tenga brillo, tenga lo que es el oro como tal, pues tiene que ser sometido al fuego, donde el fuego va a sacar las impurezas, va a sacar las escorias y va a quedar el oro puro. Esa experiencia del oro dice: la fe de ustedes es más preciosa que el oro. Así que la fe de ustedes va a ser sometida a prueba semejante al fuego, para que luego salga de allí, ¿quién? Un hombre, una mujer de convicciones, puesta la frente hacia adelante y decir: voy a hacer lo que mi Señor me llamó a hacer. Voy a actuar bajo los principios de la palabra de Dios. Voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Se llama gozo puesto en medio de las pruebas, gozo puesto en medio de las circunstancias. Y el gozo delante más la obediencia van a dar el resultado final, que es la aprobación de Dios. Esta enseñanza te lleva a concluir lo siguiente: que tú y yo estamos haciendo lo que es la voluntad de nuestro Dios. Si aún en medio de esta situación que estamos viviendo lo tomamos como el proceso, la prueba de Dios, vamos a salir realmente transformados, cambiados, regenerados, una nueva generación que será llena de la gracia y del amor del Señor.
Por lo tanto, hermanos, cuando surjan decisiones difíciles y estemos frente a situaciones que tenemos que afrontar, tenemos que tomar la decisión correcta. O decimos como los chinos, estamos en crisis, o decimos estamos en oportunidad para seguir creciendo. O decimos como los árabes, tenemos dos caminos, ¿cuál de los dos vamos a tomar? Tenemos que tomar una decisión. Pues vamos a tomar el camino del gozo y de la obediencia, porque Dios quiere que seamos instrumentos de sus manos. Así como el lugar de Getsemaní habla de la prensa del olivo, donde sacan el aceite, pues Dios va a sacar lo mejor de ti. Dios va a obtener lo mejor de ti si estás dispuesto a obedecer y hacer su voluntad. Dios les bendiga mucho y sean felices en este tiempo.